el libro a los Hebreos. Gloria al Señor. No es el libro de los ebrios, ¿verdad? Sino los hebreos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, y es el tema número 5. La semana pasada vimos el tema número 4, el autor de la salvación. Y luego vimos anteriormente Jesús mayor que los ángeles. Pero el tema número 5, Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué Moisés? Para los judíos, Moisés es al que la ley, ellos se basan en la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Pero ellos lo tienen en una estima muy grande a Moisés. Pero hay uno más grande que Moisés y ese es Jesús, ¿verdad? Entonces, el escritor a los hebreos, para los judíos religiosos y tradicionales, hermano, ellos ven a Moisés por encima de cualquiera. Entonces, ellos hasta que no reciban la revelación de Jesucristo, no van a entender que Jesús es mayor que Moisés. Entonces, estos creyentes hebreos, el escritor les está hablando en el lenguaje para que ellos se entiendan que así como Moisés y la ley de Moisés fue muy importante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, Jesús es mayor y más importante para nosotros y para ellos también. Capítulo 3, versículo 1, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, después de que Jesús es el autor de la salvación, Jesús mayor que los ángeles, superior. Después de todo esto, de que fue tentado para socorrer a los que son tentados, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Puede tomar asiento. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, primera vez aquí les dice hermanos santos. ¿Quiénes son los santos? Los que somos lavados con la sangre de Jesús. No los que se cuelgan en las paredes o estatuas que se hacen, no. Sino los que creemos en Jesucristo. Los que hemos sido perdonados y lavados, somos santos. No somos santos por nuestras obras, sino porque Él nos santifica y nos ha santificado. Entonces, hermanos santos, ¿no ve que cuando usted le dice a alguien, no, pues ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, uy, sí, muy santito? ¿Me entiendes? Ya te crees muy santo, ya no nos quieres hablar. No, no me creo, es que soy santo. Pero no soy santo porque yo soy bueno, sino porque Él me ha santificado. Cuando venimos a Jesucristo, hermano, lo que hace el Señor es santificarnos. Nos hace santos, nos separa. Y luego viene la santidad progresiva, donde nosotros vamos aprendiendo a despojarnos de ciertos hábitos que traemos del pasado. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces aquí vemos, hermano, que nosotros hemos sido santos. Hemos recibido un llamado celestial. Entonces, Dios nos llama a nosotros. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo va y se presenta? Dice, Pablo, por las palabras te han hecho loco. Te volvieron loco. ¿Me entiende? Y Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial, al llamado celestial.
Entonces, Dios nos llama, hermano. Este es un llamamiento que viene de parte del Señor a todos aquellos que le hemos dicho sí a Jesús. ¿Me entiende? Hemos tenido un llamado, porque hermano, cuando usted va a Israel y a Jerusalén especialmente, y usted ve a los judíos ortodoxos en el Muro de los Lamentos, ahí, hermano, haciendo sus oraciones, llorando, clamando. Entonces, el que no ha tenido la revelación dice, ¿cómo es posible que ellos todavía sigan en el pasado? Y me acuerdo que el hermano Canario decía, yo no entiendo esta gente, ¿cómo es posible, Canario? Dale gloria a Dios que nosotros somos privilegiados, que Dios nos quitó la venda de los ojos y nos reveló a nuestro Señor Jesucristo. Aunque ellos vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, por eso el escritor dice, hermanos santos, ahora somos hermanos, participantes del llamamiento celestial. Fue un llamado del cielo a cada uno de nosotros. Y lo dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, considerar al apóstol. Ahora, la palabra apóstol significa enviado. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Entonces, Jesús fue enviado del cielo a la tierra para revelarnos al Padre. ¿Se acuerda en el capítulo 3 de San Juan, cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre para que te creamos? Y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús vino enviado del Padre para revelarnos al Padre, para guiarnos, para enseñarnos el camino. Él mismo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Él fue enviado para salvarnos. Cuando Juan el Bautista lo vio en el Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Entonces, vemos aquí el apóstol, el enviado. Considerar al apóstol. ¿Quién es el apóstol? El enviado. ¿Y quién fue enviado? Jesús. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados de toda la gente. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces el sacerdote hacía la ofrenda para expiar los pecados que venían a pedir perdón. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado es, dice la escritura que el velo se rasgó en dos de arriba abajo para que todos tengamos acceso al lugar santísimo. Entonces, Jesús fue el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre expiar el sacrificio, nuestros pecados, una vez y para siempre. Entonces, el escritor le está hablando, así como en el Antiguo Testamento, así como el sacerdote Jesucristo vino a ser el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote que cumplió una vez y ya no se necesita sacrificio tras sacrificio porque él ya cumplió. Versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. El cual es fiel al que le constituyó. Entonces Jesús fue fiel al que lo llamó, al que lo envió, al que le dio la comisión y la misión de cumplir, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, Moisés fue un hombre fiel y obediente, ¿verdad? Hasta el último que se molestó y desobedeció al Señor.
Sin embargo, Moisés fue un hombre obediente, que obedeció al Señor a pesar de la persecución, a pesar de las quejas del pueblo. Imagínense, hermano, tener más de 1 millón de personas. Unos dicen que eran 3 millones de personas, otros 2 millones, ¿me entiende? Pero imagínense, 1 millón de personas quejándose constantemente, haciendo complaint, ¿me entiende? De que allá en Egipto había más ajos y cebollas, ¿me entiende? Extrañaban la sopa de cebolla. ¿A quién le gusta la sopa de cebolla? ¿Nunca la ha comido? Dice que está rica, ¿verdad? A mi suegro le gustaba la sopa de cebolla. A veces íbamos a un restaurante y tenían sopa de cebolla y él se la comía bien sabrosa. Sabemos que la cebolla tiene unos nutrientes muy ricos, ¿no? Muchas propiedades. Pero fíjese bien, hermano, la gente se quejaba constantemente de Moisés. O sea, Moisés decía, ¿y yo qué tengo que estar teniendo lucha con esta gente y batallando por esta gente? Hay que se la rifen ellos, yo mejor me voy, ¿no? Sin embargo, él obedeció al llamado que Dios le había dado. Entonces, vemos aquí, hermano, que Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, al quien lo puso, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Moisés, si usted va a Israel o mira a un judío que es ortodoxo y usted le pregunta por Moisés, aquellos estudiosos le van a hablar, muy bien de Moisés, ¿verdad? Que Moisés fue un hombre un siervo de Dios, un hombre que obedeció, que se decidió a serle fiel al Señor. Entonces, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, así como Moisés es honrado, así como Moisés tiene reverencia y respeto, ¿por qué cree usted, hermano, que cuando Moisés muere, no encontraron el cuerpo de Moisés? ¿Por qué cree que Satanás luchó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué cree usted? Porque lo que quería Satanás es agarrar el cuerpo, llevárselos a ellos para que lo idolatrizaran. Entonces la idolatría es pecado. Entonces el Señor sabía los planes del diablo, que quería que el pueblo se desviara de Dios para caer en idolatría. ¿Por qué? Porque Moisés había sido un hombre de Dios poderoso para sacarlos de Egipto con mano poderosa, con señales, con maravillas. ¿Me entienden? Y Dios escondió el cuerpo de Moisés. Por eso nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, para que no lo idolatrizaran. Entonces, dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, ¿quién tiene mayor gloria que Moisés? Para los israelitas no hay nadie mayor que Moisés. Ni David es mayor que Moisés. Moisés está por encima de todos los profetas. Porque a él se le dio la ley de Moisés. A él se le dio el Pentateuco, la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, para ellos, hermano, Moisés dijo, sin embargo, el escritor a los hebreos les está diciendo a ellos, así como de mayor gloria que Moisés es estimado este que es Jesús, tiene mayor gloria, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Ahora, ¿quién tiene mayor honra? ¿El que hace la casa o el que vive en la casa? Entonces, vemos aquí, en este verso. Ahora, Moisés, el término casa se refiere a una familia conformada por personas más que un edificio morada. Los que eran administradores o mayordomos de una casa debían por encima de todo ser fieles.
tanto Moisés como Cristo cumplieron con fidelidad sus asignaciones divinas para cuidar al pueblo de Dios. El que hizo. Moisés solo fue una parte de la casa de fe de Dios, mientras que Jesús fue el arquitecto y el constructor de esa casa, por lo cual es mayor que Moisés, al igual que Dios. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El de la casa o el que la hizo? Entonces, el arquitecto es Dios. El que la hizo es Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 4. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Me entiende? O sea, el que hace la casa es uno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Dios es el hacedor de todas las cosas. Vamos a suponer que el hermano Goyo es un arquitecto, ¿verdad? Va y hace los planos y cómo va a ser la casa. Pero ¿quién hizo los materiales? ¿De dónde se sacan los materiales? De la tierra. ¿Y quién hizo la tierra? Dios, ¿verdad? Entonces, mayor, uno es el que hace la casa, pero el que hace todas las cosas es Dios. Entonces tenemos que entender, hermano, que Dios es mayor que todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, vuelve a recalcar la grandeza de Dios, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Moisés es grande, que aunque Moisés fue para los hebreos al sacarlos de Egipto poderoso, fue un profeta de Dios, un hombre muy importante en el proceso de Dios, hermano, para la historia del pueblo de Israel, pero el que hizo todas las cosas fue Dios. Moisés simplemente fue un instrumento. ¿Quién hizo los milagros? ¿Quién habló el mar rojo? El mar rojo cuando pasó el pueblo en seco. ¿Quién ahogó a los egipcios cuando cerró el mar? ¿Quién les dio maná en el desierto? ¿Quién les mandó la nube de día y la columna de fuego en la noche? ¿Quién les dio agua en el desierto? Fue Dios, ¿verdad? Moisés fue el instrumento para la casa, pero el que hizo todas las cosas fue Dios. Dios es el hacedor. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces, vemos, hermano, que Moisés fue un hombre fiel, un hombre obediente. Gloria al Señor. Porque para una asignación tan grande, para una tarea tan específica y tan grande, se necesitaba alguien que fuera fiel. Gloria a Dios. Y Moisés, versículo 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, siervo e hijo. El término que se traduce aquí como siervo implica una posición de dignidad y libertad, no de esclavitud. Sin embargo, hasta Moisés, como el siervo de más alto rango, nunca podría ocupar la posición del hijo que solo pertenece a Cristo. Entonces, Moisés fue fiel en primera instancia como un testimonio de lo que había de venir en Cristo. Entonces, Moisés, así como vino a ser el libertador del pueblo de Israel, que sacó de Egipto a los israelitas de la esclavitud, así Jesucristo, el Hijo de Dios, nos iba a sacar de la esclavitud del pecado a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, así como Moisés fue fiel, Jesús vino a ser fiel y llevar el pecado de todos nosotros para traernos la salvación y liberarnos de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza.
Entonces, así como Moisés fue obediente, fue fiel para lo que iba a venir, nosotros somos la casa del Señor, somos morada de Dios. Pero, verso 6, pero Cristo como hijo. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios. Sobre su casa, la cual somos nosotros. Fíjese bien. La perseverancia en la fidelidad es prueba de una fe real. Aquel que envuelve a practicar los rituales del sistema levítico para contribuir a su propia salvación demuestra que en realidad nunca fue parte de la casa de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros, hermanos, como Cristo vino a ser el Hijo de la casa y nosotros somos la casa del Señor? Entonces, Él ya cumplió el sacrificio hecho una vez y para siempre. Ya no tenemos que ir a Israel, ya no tenemos que ir en la Pascua, hermano, ya no tenemos que ir en el día del perdón a traer un sacrificio y llevarlo al templo, porque ya no hay templo. Y aunque hubiera templo, ya Jesús fue el Cordero inmolado. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender que ahora en la casa del Señor, en la casa del Señor, de nuestro Dios, hermano, aleluya, somos casa de Dios. Nosotros. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra salvación está en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Nuestra esperanza. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Esperanza, el escritor hace de esta esperanza que radica en Cristo mismo, cuya obra redentora ha hecho posible nuestra salvación. Entonces, vemos aquí, hermano, que Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación, nuestra confianza y nos gloriamos en Él. Entonces, vemos que Jesús es mayor que Moisés. ¿Por qué es mayor que Moisés? Porque Moisés fue un instrumento, darnos ejemplo de cómo iba a ser el Mesías. De Jesús como el Hijo de Dios que vino a cumplir el apóstol, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, el enviado del cielo para cumplir la misión, para revelarnos al Padre, para enseñarnos al Padre y para hacer el sacrificio una vez y para siempre, siendo él mismo el Cordero de Dios. Fue el sumo sacerdote, él ofreció el sacrificio, pero a la vez fue el Cordero también. Qué tremendo, ¿no? Entonces, una vez y para siempre el Señor fue sacrificado, fue nuestro sumo sacerdote. Por eso, aleluya, Él es mayor que Moisés, aunque para ellos no nos entiendan a nosotros. Y es entendible, hermano, porque no les ha revelado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un día, usted y yo, Jesús, hermano, teníamos nuestra religión, teníamos nuestra idolatría, pero un día el Señor quitó la venda de nuestros ojos y nos abrió el entendimiento y pudimos entender que éramos pecadores y que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para perdonar por nuestros pecados. Eso hace la diferencia, hermano. La religión engaña a la gente diciendo lo que deben de hacer, dogmas para querer acercar al hombre a Dios, cuando es al revés, es Dios quien se acerca a uno. Por eso la Biblia nos enseña, hermano, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta? Él toma la iniciativa, Él vino a buscarnos a nosotros.
Nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. ¿Me entienden? Cuando nosotros le buscamos es porque Él tomó la iniciativa de acercarse, de tocar. Pero como le rechazamos, Él dio el paso. Entonces fue cuando nosotros tomamos la decisión de buscarlos a Él. Pero Él vino a revelarnos al Padre. Por eso Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le creyeron. Porque mayor que Moisés hay uno. Entonces imagínense, compararse con Moisés, hermano. La gente decía, este tipo está loco. Porque no entendían, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. El sumo sacerdote, el que ofreció la expiación por el pecado una vez y para siempre. Imagínese que cada mes, cada año, usted tenía que venir con un corderito, hermano, aquí, y tenemos que sacrificarlo. Por los pecados. Sin embargo, el Señor nos enseña que Jesús es superior. Entonces, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Porque Jesús es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias porque así como un día, Señor, nos revelaste a Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibimos, nos has dado el privilegio, la oportunidad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Los cuales no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor, te damos gracias, porque un día tú abriste los ojos de nuestro entendimiento. Y así en esta noche oramos por aquellos familiares, aquellos seres queridos, aquellos, Señor, que todavía no han tenido esta revelación que un día nosotros tuvimos. Oramos también por Israel, Señor, para que ellos te conozcan. Sabemos que hay un remanente que ya te conoció, pero, Señor, sabemos que hay mucho pueblo que todavía está hambriento y sediento de ti. Revélatele, Señor. Glorifícatele de una manera especial. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.